Hola y bienvenido al blog de FM Formación. Hoy te voy a explicar qué es un control numérico. Seguro que te suenan las siglas CNC. CNC es el acrónimo de control numérico computerizado. O lo que es lo mismo, una computadora que controla números. ¿A qué? Así suena mejor. El control numérico computerizado es un sistema electrónico que controla todos los movimientos de una máquina herramienta. ¿Y qué números controla el CNC? El control numérico se encarga de la posición de los ejes de coordenadas X, Y, Z de cualquier máquina herramienta. Se encarga de estos y de todos los ejes en general, aunque estos tres son los más usuales en una fresadora de control numérico. El control numérico también controla la velocidad con la que se desplazan los husillos, los grados de inclinación de cabezales y bancadas, los niveles de aceite, y de las revoluciones de giro de herramientas o cabezales. Se podría decir que un control numérico se encarga de todas las partes móviles de una fresadora, de un torno, o de una máquina herramienta a la que se le instale dicho CNC. El control numérico es un sistema de control de máquinas automático. En él se introduce un código alfanumérico que servirá para comunicar los movimientos de la consola a la máquina herramienta. El principal objetivo de un control numérico es el de controlar la trayectoria de una herramienta en una máquina. Las máquinas de control numérico más conocidas por todos son la fresadora y el torno. El control numérico empezó siendo conocido con las siglas CN. La segunda C, la de computerizado, se le añadió años después. Los controles numéricos computerizados modernos, fabricados en los últimos 30 años, cuentan con un microprocesador que permite almacenar programas en su memoria y editarlos. El control numérico sirve para automatizar procesos en las máquinas herramientas. Gracias a una pantalla con botonera podrás dar las órdenes que quieras al CNC. Se acabaron las palancas y volantes de la fresadora y del torno. Ahora, mediante un código de programación podrás tener el control de todos los ejes y husillos. Las herramientas de un torno se desplazan por dos ejes, el X y el Z. Las herramientas de una fresadora se desplazan por los ejes X, Y y Z. También hay fresadoras con 5 ejes. A estas máquinas se les añaden 2 ejes en el cabezal o en la bancada, y de esta forma se pueden realizar trabajos de una complejidad elevada. A partir de los 5 ejes puedes echarle imaginación. Se pueden encontrar tornos con eje C que emulan algunos trabajos de fresadora, fresadoras con cabezales de torno, tornos con 2 cabezales y bancada de fresadora, etc. A estos últimos se les llama multiejes, y como ya te puedes imaginar, todos estos ejes están controlados por un control numérico. Las máquinas de control numérico tienen su gran campo de aplicación en el mecanizado de arranque de viruta, pero también las encontramos en otros tipos de máquina herramienta. Creo que ya te puedes hacer una idea de para qué sirve un control numérico, pero ¿a qué máquinas se les puede instalar uno? Pues a un torno, a una fresadora, a un centro de mecanizado, a las rectificadoras, a las fresadoras de madera, tipo router, a los controles numéricos de corte por láser, en electroerosión, en brazos robots, en impresoras 3D, etc. Como ves, la lista es larga, y seguro que me dejo muchas máquinas que pueden ser programadas por un control numérico. Los controles numéricos se pueden clasificar principalmente de dos maneras, por cómo se desplazan sus ejes o por el sistema de control de posición. Si los clasificamos por sus desplazamientos, podemos encontrar 3 subgrupos. En los controles numéricos punto a punto la herramienta se desplaza lo más rápido posible al punto programado. Una vez en el punto concreto, empieza a mecanizar. El desplazamiento en rápido será el más corto posible y carece de control por parte del operario. Un ejemplo de control numérico punto a punto sería el de una taladradora o una máquina de soldar por puntos. En los controles numéricos paraxiales, la herramienta mecaniza mientras se desplaza, pero solo de forma paralela a los ejes. Explicado de otra forma, mecaniza en el eje X o en el Y pero no en los dos a la vez. Como te puedes imaginar, estas máquinas son antiguas y están en desuso hoy en día. Si te encuentras con alguna, su uso está limitado a planeados o escuadreado de piezas. El control numérico continuo es capaz de generar trayectorias rectas y curvas mecanizando. Estos controles son capaces de desplazar 2 ejes a la vez, o los que sean necesarios para mecanizar cualquier pieza dada. Las trayectorias circulares o diagonales son controladas por el interpolador. El interpolador calcula las velocidades de avance, para que las trayectorias sean las correctas en varios ejes a la vez. Como te puedes imaginar,
Los controles nuevos de hoy en día son de este tipo. Si clasificamos los controles numéricos por su control de posición, podemos encontrar dos sistemas bien diferentes. Con el sistema de lazo abierto no controlamos el correcto posicionamiento de la herramienta. Esto puede derivar en errores que no descubrirás hasta que no hayas realizado una verificación de producto posterior. Estas máquinas son bastante económicas, con motores paso a paso bastante sencillos y con poca potencia. Esto es muy útil para controles numéricos punto a punto, ya que el mecanizado no es muy exigente y no necesita grandes esfuerzos mecánicos. Con el sistema de lazo cerrado, controlamos siempre la posición correcta de la herramienta. Este control numérico incorpora captadores de posición que informan de la posición real de la herramienta constantemente. El control compara en todo momento la posición real con la posición programada. De esta forma puede realizar pequeñas correcciones para asegurar una trayectoria correcta. Esto se ejecuta en todos los ejes de la máquina de control numérico gracias a un captador de posición y un tacodinamo para el control de la velocidad. Veamos ahora los tipos de programación que encontraremos en un control numérico. La programación de la máquina de control numérico se realiza a través de la consola y la botonera, que encontrarás en la parte delantera de cualquier máquina. Existen muchos tipos de programación, ya que cada fabricante le ha implantado su estilo propio. De todas formas, te puedo ayudar englobando los tipos de programación, en dos muy diferentes. La primera, la programación ISO. Se podría decir que es la base de toda la programación. Se basa principalmente en funciones G, que son las encargadas de dar órdenes muy concretas a la máquina. Órdenes como girar o ir recto, hacer una tangencia o redondear un canto son algunos ejemplos de una lista cada año más larga. La segunda, la programación conversacional. Esta es más visual. El control numérico te preguntará qué hacer en cada momento, y las opciones que te muestre dependerán de lo que hayas hecho previamente. De esta forma mantendrás una conversación con la máquina. Esta forma de programar, mucho más moderna que la anterior, facilita mucho la programación de un control numérico y permite crear piezas mucho más complejas. Veamos ahora las partes electrónicas y mecánicas de un control numérico. Primero, la CPU. Las siglas significan Unidad Central de Proceso, y en ella se aloja el microprocesador, la base del sistema. Si lo comparamos con un ser vivo, es el cerebro del CNC. La potencia de la CPU marcará la diferencia en muchos aspectos. Si por ejemplo, queremos utilizar técnicas CAD/CAM o mecanizados de alta velocidad, será necesario más potencia que programando a pie de máquinas sencillos planeados. Las CPU de última generación son muy similares a los ordenadores que puedes tener en casa. Los CNC más modernos incorporan sistemas operativos y discos duros de gran capacidad. La CPU del control numérico sirve para calcular la posición actual de los ejes y los desplazamientos. También sirve para controlar los diferentes modos de posicionamiento del CNC, administra el tráfico de señales entre la CPU y el PLC, y además controla las señales que van y vienen desde los periféricos. El panel de control es la parte más visible del control numérico. Es una pantalla rodeada de botones, teclas y potenciómetros, que puede marear al tornero fresador convencional. Además de ser muy vistosos, los paneles cambian según el fabricante, el modelo o el tipo de máquina en la que esté instalado. Hablemos ahora de los periféricos de salida. Los principales son tres. Los puertos RS-232, o similares, sirven tanto para la salida como para la entrada de datos provenientes de un PC. Además de otros dispositivos móviles de la máquina, también están los controladores de movimiento y el monitor, o pantalla, del que ya hablamos en el punto anterior. Toda la información que procesa la CPU y que genera una información de salida va directamente al PLC. El PLC o autómata programable dispone de un lenguaje propio de programación. Esto significa que el operario debe programar el PLC para que realice las funciones correctas en cada momento. El PLC sustituye a los relés, a los contadores y a los temporizadores y demás aparatos electrónicos, que se usan con frecuencia para enviar las informaciones oportunas del PLC a los motores de la máquina. Los actuadores se encargan de los movimientos de la máquina. Suelen ser electromecánicos y están formados por el motor y las transmisiones, como engranajes, embragues y husillos. Podemos diferenciar claramente 5 tipos de actuadores diferentes. Motores de corriente continua, motores de corriente alterna, motores paso a paso,
motores lineales y accionamientos neumáticos o hidráulicos. Los captadores de posición son los encargados de detectar un movimiento mecánico y transformarlo en un impulso eléctrico, o dicho de otra manera, generan una señal de salida proporcional al movimiento detectado. De esta manera podrá ser controlada la posición actual y la información será enviada constantemente a la CPU. La CPU contrastará la información recibida con los datos teóricos y de esta forma realizará correcciones, si se considera oportuno. Los captadores se pueden clasificar principalmente de tres tipos. Captadores analógicos o digitales, captadores absolutos o incrementals, captadores lineales o rotativos. Y con esto me despido por hoy, no sin antes recordarte que este podcast es una iniciativa de FM Formación, una plataforma de cursos online de fabricación mecánica. Te agradecería mucho que nos dieras tus 5 estrellas en Apple Podcasts, el me gusta en iVoox, el like en YouTube y las 5 estrellas en Spotify. Así nos ayudarás a que este podcast siga existiendo. Espero que te haya gustado el programa y gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.